Esa noche, en un cabaret de la Ciudad de México, donde el humo se enroscaba entre las lámparas de cristal, una voz se quebró a mitad de una canción, y nadie imaginaba que esa ruptura no era del corazón, sino de algo mucho más oscuro. ¿Qué harías si la persona en quien más confiaste te robara no solo tu dinero, sino tu propia voz, tu nombre, tu futuro? Porque lo que estás a punto de escuchar no es solo un cuento sobre traición. Es la historia de cómo Eduviges Saldívar, la mujer que hizo llorar a todo México con sus boleros, descubrió que su manager, el hombre que prometió llevarla a la cima, la estaba destruyendo desde adentro. Y por qué, hasta el día de hoy, cuando se escucha su nombre en las estaciones de radio viejas, la gente recuerda que el talento verdadero siempre encuentra la manera de volver a brillar, aunque sea entre las cenizas. Si historias como esta te llegan al corazón, suscríbete a Cuentos de la Tierra. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos sigues y continuemos con este increíble relato. Eduviges Saldívar nació en 1928 en un pueblo pequeño de Jalisco, donde las casas de adobe se alineaban como dientes desparejos bajo un cielo que siempre parecía demasiado grande. Su padre, Tranquilino Saldívar, era arriero y su madre, Primitiva, costurera. No tenían mucho, pero tenían música. Cada noche, después de la cena, Tranquilino sacaba su guitarra desafinada y tocaba canciones viejas, mientras Primitiva tarareaba bordando bajo la luz de una vela. Y fue ahí, entre el olor a tortillas recién hechas en el comal y el crujir de las hojas secas afuera, donde Eduviges descubrió su voz. A los 8 años ya cantaba en la iglesia del pueblo. El padre Macedonio, un hombre serio de mirada penetrante, le dijo una vez: «Niña, tu voz no es de este mundo. Cuídala como si fuera lo único que tienes». Y tenía razón, porque cuando Eduviges cantaba, algo pasaba. Las señoras dejaban de platicar, los hombres quitaban sus sombreros, hasta los perros callejeros parecían detenerse a escuchar. Pero en ese pueblo polvoriento no había futuro para una voz así. Lo sabía Eduviges, lo sabía su madre, y lo supo Tranquilino el día que murió de una fiebre que los remedios de la curandera no pudieron curar. «Ve a la capital, mija», le dijo Primitiva con lágrimas en los ojos, pero firmeza en la voz. «Aquí te vas a marchitar como flor sin agua. Lleva tu voz donde la gente pueda oírla de verdad». Y así, con 17 años recién cumplidos, un vestido prestado y 20 pesos en el bolsillo, Eduviges subió al camión que la llevaría a la Ciudad de México. Nunca olvidaría cómo su pueblo se fue haciendo pequeño por la ventana trasera hasta desaparecer entre el polvo del camino. Pero lo que nadie le había dicho era lo difícil que sería brillar en una ciudad que tragaba sueños como si fueran tortillas en día de fiesta. Los primeros meses en la capital fueron brutales. Eduviges durmió en pensiones baratas, donde las paredes olían a humedad y los colchones tenían pulgas. Lavaba ropa ajena para pagar la renta. Cantaba en esquinas por monedas. Hasta que una tarde de octubre de 1946, cansada y hambrienta, entró al cabaret El Cisne de Oro buscando trabajo como mesera. «No necesito meseras», le dijo el dueño, un hombre gordo llamado Casimiro que masticaba un puro apagado. «Pero si sabes cantar, mi orquesta necesita una voz nueva. La anterior se fue con un torero a España». Eduviges sintió que el corazón le saltaba al pecho. «Sé cantar». «A ver, pues sube al escenario». Y ahí, bajo las luces tenues del cabaret vacío, con solo un pianista aburrido tocando acordes sueltos, Eduviges cantó «Nosotros», con una voz que parecía venir de algún lugar profundo y antiguo. Cuando terminó, Casimiro tenía el puro en la mano, olvidado. «Empiezas mañana», dijo, pero no fue Casimiro quien cambiaría su vida.
fue el hombre sentado en la mesa del rincón, un tipo elegante de traje gris y bigote fino que había estado tomando whisky solo. Se llamaba Heraclio Terrazas. Tenía 35 años, sonrisa de galán de cine y ojos que sabían convencer. Se presentó como representante artístico y le extendió una tarjeta con letras doradas. «Niña, tienes talento», le dijo con voz suave como terciopelo. «Pero el talento sin dirección es como caballo sin brida, se pierde en el camino. Yo puedo llevarte a donde mereces estar, discos, radio, teatro, todo». Eduviges, con su inocencia de pueblo y su hambre de futuro, vio en Heraclio lo que quería ver, un ángel guardián, un hombre que entendía el valor de su voz cuando todos los demás solo veían a una muchacha del campo. «¿Y qué necesitas de mí?», preguntó ella desconfiada pero esperanzada. «Solo tu confianza», respondió Heraclio, «y un contrato. Yo me encargo de todo lo demás. Tú solo canta». Sin saberlo, con esa firma temblorosa en un papel que apenas entendió, Eduviges acababa de cambiar su destino para siempre. Los siguientes 2 años fueron como vivir dentro de una canción. Heraclio cumplió sus promesas. Al principio, consiguió que Eduviges grabara su primer disco con Discos Peerless. La canción se llamaba Cenizas en el viento y hablaba de amores perdidos y pueblos olvidados. Su voz, llena de melancolía auténtica, hizo que la gente llorara en las cantinas y suspirara en las salas. «La nueva voz de México», anunciaban los periódicos. Heraclio la llevó a la XCW, la radio más importante del país. Ahí, bajo las luces del estudio, Eduviges cantó para miles de personas que no podía ver, pero que sentía, escuchándola en sus casas, en sus coches, en sus negocios. Le consiguió presentaciones en los mejores cabarets, el Mural Rojo, el Carrusel, el Astoria, lugares donde los ricos bebían champán francés y las mujeres usaban pieles aunque hiciera calor. Y Eduviges, deslumbrada, agradecida, empezó a verlo no solo como su manager, sino como algo más. Heraclio era encantador. Le regalaba flores después de cada presentación. Le decía que era especial, única, que ninguna cantante tenía lo que ella tenía. Y cuando la miraba con esos ojos oscuros llenos de promesas, Eduviges sentía que por fin había encontrado a alguien que la veía de verdad. «Tú y yo vamos a conquistar este país, Eduvi», le decía mientras brindaban con sidral en algún restaurante elegante, «pero tienes que confiar en mí, completamente». Y ella confiaba, porque cuando tienes 18 años y vienes de un pueblo donde nadie te dio nada, es fácil creer en quien te ofrece el mundo. Pero lo que Eduviges no sabía era que Heraclio Terrazas no era solo su representante. Era un hombre con deudas de juego, con vicios caros y con una habilidad extraordinaria para mentir con la sonrisa más sincera del mundo. Y esa confianza que ella le daba tan libremente, él la estaba usando para construir su propia fortuna, sobre las cenizas del futuro de ella. Al principio fueron pequeños detalles, cosas que Eduviges notaba pero no quería ver. Como aquella vez que preguntó por las regalías de su segundo disco, que había vendido miles de copias. Heraclio le mostró un papel con números complicados y le dijo: «Mira, Eduvi, después de los costos de producción, la distribución, los pagos a músicos, nos queda esto». Y le entregó un sobre con billetes que parecían muchos para ella, pero que eran una fracción de lo que debería haber recibido. «¿Seguro?», preguntó ella. «¿Desconfías de mí?», respondió él, con una mirada herida tan perfecta que Eduviges sintió vergüenza de haber preguntado. O como cuando empezó a notar que Heraclio llegaba tarde a las reuniones con disqueras, que cancelaba presentaciones importantes sin consultarla, que a veces olía a perfume de mujer que no era el de ella. Porque sí,
Para entonces, Eduviges y Heraclio eran amantes. Él le había dicho que la amaba una noche de lluvia, después de una presentación exitosa. Y ella, que nunca había conocido el amor romántico, se había entregado completamente. «Eres mi musa», le susurraba Heraclio, «mi estrella». Pero las estrellas, descubriría Eduviges más tarde, también se apagan. Si conoces a alguien que ama las buenas historias, comparte este cuento. Así, como se compartían los relatos alrededor del fogón, mantenemos viva nuestra tradición. Un día de marzo de 1949, Eduviges estaba en el vestidor del cabaret Mural Rojo preparándose para cantar cuando escuchó voces afuera. Reconoció una de ellas. Era Heraclio, pero hablaba con alguien más, un hombre con voz rasposa. «Te dije que te pagaría la semana que viene», decía Heraclio tenso. «Ya me dijiste eso hace un mes, Terrazas. O me pagas los 10.000 pesos que me debes, o voy a tener que arreglar esto de otra manera». 10.000 pesos. Una fortuna. Eduviges sintió que el estómago se le hacía nudo. «Dame tiempo. La muchacha tiene un contrato grande que sale pronto. Me vale tu muchacha. Quiero mi dinero». Cuando Heraclio entró al vestidor minutos después, tenía la sonrisa de siempre. Como si nada hubiera pasado. «¿Todo bien, mi amor?», preguntó Eduviges. «Perfecto», mintió él. «Anda, sal a cantar. Te está esperando un público que te adora». Y ella salió, con el vestido verde esmeralda que Heraclio le había regalado, y cantó como siempre cantaba, con el alma. Pero esa noche, por primera vez, sintió que algo se estaba quebrando dentro de ella. Lo que no sabía era que esa grieta apenas era el comienzo. La verdad que destruye todo. La revelación llegó 6 meses después, de la manera más cruel posible. Eduviges estaba en su departamento pequeño pero cómodo, que Heraclio le había ayudado a conseguir cuando tocaron a la puerta. Era una mujer elegante, de unos 40 años, con un vestido negro y perlas en el cuello. «¿Eduviges Saldívar?», preguntó. «Sí. ¿Quién es usted?». «Soy Celeste Durán, la esposa de Heraclio Terrazas». El mundo se detuvo. Eduviges sintió que las piernas le temblaban. Eso no puede ser». «Oh, sí puede ser», dijo Celeste con una sonrisa amarga. «Llevamos 14 años casados. Tenemos 2 hijos, y sé que él le ha estado mintiendo, como les miente a todas». Eduviges quiso cerrar la puerta, pero Celeste puso una mano firme en el marco. «Espere, no vine a pelear con usted. Vine a advertirle. Heraclio es un parásito. Se alimenta de mujeres con talento y las deja vacías. Ya lo hizo con 2 cantantes antes que usted. Les robó todo y las dejó en la ruina». «Está mintiendo», susurró Eduviges, aunque algo en su corazón ya sabía que no. «¿De verdad?». Celeste sacó un sobre de su bolso. «Aquí están los contratos que usted firmó. Los conseguí de su oficina. Léalos, de verdad léalos. Va a ver que el 70% de todo lo que usted gana va directo a él, y los gastos que él declara como necesarios son falsos. Se está quedando con casi todo». Le entregó el sobre y se fue, dejando a Eduviges temblando en el umbral de su propia puerta. Esa noche, bajo la luz de una lámpara que parpadeaba, Eduviges leyó cada palabra de esos contratos que había firmado con tanta ilusión 2 años atrás, y con cada línea sintió que algo dentro de ella moría. Heraclio le había estado robando, no solo dinero, le había estado robando su futuro, y lo peor de todo, le había estado robando su confianza, su fe, su amor. Cuando él llegó a la mañana siguiente con flores y esa sonrisa que antes la derretía, Eduviges no lloró, no gritó. Solo le mostró los papeles. «Explícamelo», dijo con voz fría, y Heraclio por primera vez no tuvo palabras. La máscara cayó, y lo que quedó debajo era un hombre pequeño, mezquino, asustado.
Eduvi, yo puedo explicarlo. Fuera, dijo ella, fuera de mi casa, fuera de mi vida. No puedes hacer esto, tenemos contratos, yo te hice, sin mí no eres nada. Y ahí estaba, la verdad final. Él nunca la había visto como artista, solo como una fuente de dinero, como un instrumento que tocar hasta que se rompiera. Entonces, veamos quién soy sin ti, respondió Eduviges. Pero lo que descubriría en los siguientes meses sería más devastador de lo que imaginaba. El abismo. Después de la traición, Heraclio Terrazas no se fue calladamente. Los hombres como él nunca lo hacen. Primero intentó bloquear todos los contratos de Eduviges. Llamó a cada disquera, a cada cabaret, a cada estación de radio. Esa mujer es una locura, les decía, inestable, no cumple. No trabajen con ella. Y la industria musical de México en 1949 era un mundo de hombres, de pactos en cantinas, de favores entre compadres. Heraclio tenía conexiones. Eduviges solo tenía su voz. Una por una, las puertas se cerraron. La XCW canceló su programa. Discos Peerless rompió el contrato alegando incumplimiento de exclusividad, una cláusula que Heraclio había negociado sin que ella lo supiera. Los cabarets que antes peleaban por tenerla de repente ya tenían otra cantante. En 3 meses, Eduviges pasó de ser la nueva voz de México a ser nadie. Tuvo que vender el departamento, volver a las pensiones baratas, volver a lavar ropa ajena. Pero ahora era peor, porque había conocido el éxito. Había estado ahí arriba, bajo las luces, sintiendo el amor del público, y perderlo dolía más que nunca haberlo tenido. Hubo noches en que pensó en regresar a su pueblo, en rendirse, en aceptar que Heraclio tenía razón. Sin él, no era nada. Pero entonces recordaba la voz de su madre: «Lleva tu voz donde la gente pueda oírla de verdad». Y recordaba al padre macedonio: «Tu voz no es de este mundo, cuídala como si fuera lo único que tienes», porque era lo único que tenía, y nadie, ni siquiera Heraclio Terrazas, podía quitárselo. El cambio comenzó en un lugar inesperado, un mercado. Eduviges estaba comprando jitomates en el mercado de la Merced cuando escuchó música saliendo de un puesto de discos. Era su voz, su primera grabación. «Cenizas en el viento». El vendedor, un hombre mayor llamado Leandro, la tenía puesta en un tocadiscos viejo mientras atendía a clientes. «Esa canción es hermosa», dijo Eduviges sin pensar. «La mejor», respondió Leandro. Esta muchacha, Eduviges Saldívar, tenía un don. Lástima que desapareció. Dizque tuvo problemas con su representante y la industria la dejó de lado. Así es este negocio. Cruel. Eduviges sintió algo caliente en el pecho. No era rabia, era esperanza. ¿Gente todavía compra sus discos? ¿Bromeas? Todas las semanas vendo al menos 10. La gente pregunta si va a sacar algo nuevo, pero parece que no. Esa noche, en su cuarto de pensión, Eduviges tomó una decisión. Si la industria no la quería, iría directo a la gente. Empezó a cantar en mercados, en plazas, en ferias de pueblo, lugares donde Heraclio jamás pondría un pie, lugares donde los contratos no importaban y donde lo único que valía era la voz y la emoción. Al principio solo juntaba monedas, pero lentamente algo empezó a pasar. La gente la reconocía. «Eres tú, la de Cenizas en el viento», y corrían la voz. «Hay una cantante en el mercado de Tepito que canta como Los Ángeles. Escuché a Eduviges Saldívar en la plaza de Coyoacán, pensé que ya no cantaba. Esa mujer tiene algo especial, deberías ir a oírla». Y fueron, de 5 personas a 10, de 10 a 50, de 50 a cientos. Un día, un hombre se acercó después de una presentación en una feria de Xochimilco. Era joven, tenía lentes gruesos
y cara de soñador. Señorita Saldívar, me llamo Renato Linares. Tengo una pequeña disquera independiente. Nada grande. Pero si usted quisiera grabar conmigo, sin contratos abusivos, sin intermediarios, podríamos hacer algo hermoso. Eduviges lo miró a los ojos. Vio algo que nunca vio en Heraclio: honestidad. Hábleme de su propuesta, dijo. En 1951, 2 años después de su caída, Eduviges Saldívar lanzó un nuevo disco con el sello independiente de Renato, Discos del Pueblo. La canción principal se llamaba Volver a empezar. Era una composición suya, la primera que escribía. Hablaba de traición, de pérdida, de levantarse del polvo. Hablaba de su vida. Me robaron la luz, pero no el canto. Me quitaron el pan, pero no el alma. Y aunque el camino sea largo y oscuro, mi voz sigue viva. Mi voz sigue en calma. No tenían dinero para promoción en radio, no tenían contactos en los grandes cabarets, pero tenían algo mejor: boca a boca. Los vendedores de discos como Leandro empezaron a tocarla. Las estaciones de radio pequeñas, esas que Heraclio y sus amigos despreciaban, la pusieron al aire, y la gente, esa misma gente que lloraba con cenizas en el viento, la compró. En 3 meses, el disco vendió 20.000 copias. Una cifra modesta para las grandes disqueras, pero enorme para un sello independiente. Entonces pasó algo extraordinario. La XCW, la misma estación que la había vetado, recibió cientos de cartas pidiendo que pusieran a Eduviges Saldívar. El director artístico, presionado por la audiencia, no tuvo más remedio que ceder. Cuando Volver a empezar sonó por primera vez en la XCW, Eduviges estaba en su cuarto de pensión. Lloró, no de tristeza, sino de algo más profundo: gratitud. Los contratos empezaron a llegar de nuevo. Pero esta vez Eduviges los leyó cada uno, palabra por palabra. Esta vez tenía un abogado que le explicaba todo. Esta vez no firmaba nada que no entendiera, y cuando le ofrecieron volver a los grandes cabarets, dijo que sí, pero con sus condiciones, su porcentaje, su control, porque ya no era aquella muchacha de pueblo que firmaba cualquier cosa con tal de cantar. Era una mujer que había caído, que había sido traicionada y que había decidido levantarse. El precio de la victoria. Pero el regreso de Eduviges tuvo un costo. Nunca volvió a confiar completamente. Cada contrato, cada manager, cada promesa, los examinaba con ojos de alguien que ya conocía el veneno disfrazado de miel. Nunca volvió a enamorarse. Hubo hombres que la cortejaron, que le prometieron amor verdadero. Pero cada vez que veía esa chispa en sus ojos, recordaba a Heraclio y cerraba su corazón. Se enfocó en su música. Grabó 18 discos más a lo largo de su carrera. Cantó en el Palacio de Bellas Artes. Hizo giras por toda Latinoamérica. Se convirtió en leyenda. Pero había noches, después de las presentaciones, cuando volvía a su departamento silencioso, que sentía el peso de la soledad. No la soledad de estar sola, sino la soledad de no poder confiar. ¿Y Heraclio Terrazas? Intentó representar a otras cantantes, pero la historia de su traición se había regado. Nadie quería trabajar con él. Sus deudas de juego lo alcanzaron. En 1955 lo encontraron en un hotel barato de Veracruz, muerto de un infarto, rodeado de botellas vacías y facturas sin pagar. Cuando Eduviges se enteró, no sintió satisfacción. Solo una tristeza distante, como quien recuerda a un desconocido que alguna vez conoció en un sueño. Eduviges Saldívar cantó hasta los 68 años. Su última presentación fue en 1996, en un homenaje a las voces de la época de oro mexicana. Subió al escenario con su vestido negro elegante, el cabello blanco recogido, la espalda derecha a pesar de los años. Y cuando cantó Cenizas en el viento,
Esa canción que la había hecho famosa medio siglo atrás. Hubo un silencio en el teatro que parecía sagrado. Murió en el 2001, rodeada no de familia, nunca se casó, nunca tuvo hijos, sino de sus discos, sus fotografías, sus memorias escritas a mano. En esas memorias, que se publicaron póstumamente, escribió algo que resume toda su vida. La traición me enseñó a ser fuerte. La caída me enseñó a levantarme. Y la soledad me enseñó que la única persona en quien puedes confiar completamente eres tú misma. No me arrepiento de haber confiado, me arrepiento de haber confiado ciegamente, porque el amor, el verdadero, no te pide que cierres los ojos, te pide que los abras más. Y así fue como una muchacha de un pueblo polvoriento de Jalisco se convirtió en leyenda, no solo por su voz, sino por su capacidad de resurgir de las cenizas de la traición. Porque en la vida, a veces las peores caídas son las que nos enseñan a volar más alto. Y aunque el precio fue la soledad, aunque el costo fue nunca más poder confiar completamente, Eduviges Saldívar demostró que el talento verdadero no puede ser robado, que la voz auténtica siempre encuentra a quienes necesitan escucharla, y que el resurgimiento, aunque sea agridulce, siempre es mejor que quedarse caído. Esta historia quedó guardada en la memoria de México, transmitiéndose entre amantes de la música y soñadores que necesitan recordar que no importa cuántas veces te traicionen o te tiren, si proteges lo que verdaderamente eres, si cuidas tu don como si fuera lo único que tienes, siempre habrá un camino de regreso. Quizás no al mismo lugar, quizás no con el mismo corazón, pero siempre habrá un camino.